grabar. Y compartimos el PowerPoint. Llegar. Bien. Perfecto. Voy a minimizar acá porque me jode. Ahí va. Epa. Bueno, números índices. Para esta parte, para este tema, para esta unidad, ponele, van a tener que tener muy claro dos conceptos. Cálculo de variaciones absolutas y porcentuales y regla de tres simple. Con esas cosas, van a poder resolver los ejercicios y tener las intuiciones que hacen falta para esta unidad. Si no saben eso, problemón, van a andar complicados. Pero son estas dos cosas. Variación absoluta, o sea, x en el valor 2, x en el punto 2 menos x en el punto 1, que es básicamente cuánto varía x entre 1 y 2, en términos absolutos se llama, en términos de unidades de x. Y la variación porcentual, que ya la vimos, x en el punto 2 menos x en el punto 1 sobre x en el punto 1, o otra forma de verlo es x en el punto 2 menos x en el punto 1 sobre x en el punto 2. Que son dos maneras, digamos, de ver variación porcentual. Obviamente significan cosas distintas, pero son dos maneras de entender la variación porcentual. Este es cuánto más grande es o más chico es x en el valor 2 respecto del valor 1. Este es cuánto más chico o más grande era x en el valor 1 respecto del valor que tiene ahora en 2. Parece muy similar, pero no es lo mismo. Y bueno, regla de tres simple, no lo voy a explicar porque ya lo tienen que tener de la secundaria y ya lo venimos usando, así que eso lo pasamos. Pero se usa mucho. Bueno, con esto en mente, paréntesis, con esto en mente vamos a arrancar la clase. Sí, Juana, en el canal explico lo mismo que en el parcial, o sea, están las mismas clases, el curso es medianamente igual, están inclusive las mismas filminas a veces, no sé si en todas las clases, pero sí, no son exactamente los mismos videos, pero están muy parecidas algunas explicaciones. Bien. Números índices. Acá, digamos, tenemos un montón de números índices que se utilizan para medir variables y distintos efectos, interacciones o cuestiones dentro de una economía. Típicamente el que vamos a usar acá, que es de los más comunes, es un índice de precios, digamos, que lo que hace es permitir medir la evolución de los precios a lo largo del tiempo en una economía. En Argentina, ¿por qué nos importa esto? Bueno, porque la evolución de ese índice de precios es la forma en la cual nosotros medimos la inflación. O sea, tenemos un índice de precios, que es básicamente un número que resume el valor de un montón de precios en la economía, y con eso vemos cómo va variando esos precios, y ahí podemos decir, che, si los precios variaron 10%, hay 10% de inflación, por ejemplo. Tres índices de precios muy comunes son índice de precio al consumidor, que es básicamente un índice de precios pensado para medir el aumento de precios del común de los consumidores argentinos. Índice de precios mayorista, que es para, digamos, negocios. No se utilizan los precios, digamos, de venta al público, sino el precio de venta mayorista. Y después hay un tercer índice de precio que no está puesto, pero se llama el índice de precios implícito, que lo van a ver, que ahora vamos a explicar lo que es, pero que es otra manera de medir la evolución de los precios en una economía. No se usa para calcular la inflación, o no debería, pero bueno, es otro índice de precios que está dando vuelta. Después tenemos otros índices que no lo vamos a ver hoy, que los seguro quizás lo deberían haber visto con Eduardo: índice de actividad económica, de desarrollo humano, la tasa de desempleo también es otro índice, etc. Son, digamos, valores que resumen ciertas variables o ciertas cuestiones de la economía. Acá igual, de vuelta, nos vamos a centrar en lo que es la práctica, principalmente en índice de precios. Bien, vamos a ver cómo se construye un índice de precios de forma muy simplificada para un solo bien, o mejor dicho, una canasta que compone un solo bien. Acá, para que, digamos, se vayan acostumbrando a la idea, el índice de precios lo que hace es medir los precios de una canasta de bienes, o sea, de una serie de bienes multiplicadas en ciertas cantidades, digamos, específicas, que se evalúan, y con eso se saca el índice, el valor del índice de precio.
Ejemplo de esto, si lo escucharon en algún momento, la canasta básica, digamos, que es básicamente una canasta de alimentos, o la canasta básica alimenticia, mejor, la canasta básica incluye más cosas. La canasta básica alimenticia lo que tiene es una serie de bienes alimenticios, de comida, multiplicado por o sea, una canasta de bienes que son alimentos y que están con su precio y su cantidad dentro de esa canasta. O sea, qué sé yo, si esta canasta la simplificamos, podemos decir, bueno, se compone de 1 kilo de yerba por mes por persona y, no sé, una Coca-Cola por mes por persona. Eso es mi canasta básica, esos dos bienes por sus cantidades, por sus precios. Eso sería una canasta de bienes. O sea, lo que se busca con esto es decir, bueno, cuánto consume o qué bienes consume una persona en un mes, qué cantidades y qué precio tienen, eso se evalúa y se saca el índice, digamos, el valor de esa canasta y de ahí se elabora un índice. Acá lo que vamos a hacer es olvidarnos un poco de todo el resto de los bienes, vamos a hacer para un solo bien, tenemos un alfajor nada más, y es un alfajor, así que las cantidades de este bien son siempre 1. Lo que vamos a hacer es armar un índice solamente con este bien. Fíjense que tenemos años 1990, 1991, 92 y 93. Y lo que hacemos es, bueno, vamos a tomar este bien, sus precios y sus cantidades, y vamos a armar el índice para los distintos años. ¿Qué voy a necesitar también? Definir lo que se llama el año base. Y esto es básicamente un año contra el cual yo voy a comparar para ver si los precios aumentaron o subieron. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo para decir, bueno, los precios en el 91 son mayores que en el 90, tengo que compararlos contra ese año, contra el 90. O sea, tengo que agarrar esa canasta de bienes y decir, bueno, esta canasta en el 91 vale tanto, pero fíjate que en el 90 valía otra cosa menor, entonces yo puedo decir que los precios subieron, porque estoy comparando contra ese año. Esto cuando elaboramos el índice también tenemos que hacerlo, tenemos que definir cuál es el año base de nuestro índice y a partir de ahí podemos empezar a construir ese número índice que lo que nos va a decir es cuánto, digamos, evoluciona, cuánto aumenta o disminuye el precio de la canasta de bienes año tras año respecto al precio que tenía esa misma canasta de bienes en el año base. Fíjense que, vamos al caso práctico, capaz que se entiende un poquito mejor. Tenemos que calcular el índice de precios con base en el año 90 para el año 90. Se puede hacer de mes a mes también, si ahora vamos a ver un ejemplo que es mensual. Yo lo hago anual porque, qué sé yo, me pintó hacerlo así, pero se puede hacer mes a mes. En Argentina, de hecho, se hace mes a mes y es lo que te da la inflación, digamos. El dato de inflación que publica INDEC es mensual. Sí, se puede hacer diario, bastante jodido porque tenés que relevar los precios, pero se puede. Bien. Sí, todos los días aumentan los precios, es típico de cuando tenés alta inflación, ¿no? Problemón. Bueno, o sea, si tenés poca inflación en un año, no tiene sentido hacerlo diario, mensual, quizá, porque es costoso. Podés hacerlo tranquilamente anual si tenés una inflación baja, ¿no? Mientras más alta inflación, quizás tiene sentido hacerlo, achicar el lapso temporal. Bien. Fíjense, el índice de precios para el 90, el valor de arriba es el año sobre el cual lo estamos calculando, el valor de abajo es el año base. Y tenemos 20 por 1, que es básicamente los precios de los bienes por sus cantidades. Fíjense, 20 el precio en el año 90, 1 es la cantidad, porque es siempre un alfajor, o sea, mi canasta es un solo alfajor, y la evalúo a los precios del 90, 20, sobre la misma canasta, valuada a precios del 90, que es el año base, me da 20 por 1 sobre 20 por 1 por 100. Esto ahora van a ver por qué, porque mide porcentualmente, me da 100. ¿Qué significa este 100? Significa que los precios en el 90 respecto del 90 son un 100%. O sea, los precios del 90 son un 100% de los precios del 90. Lógico, ¿no? Son 100% de sí mismos, claramente.
Vamos al 91. Esto está mal. Olvídense de esto, ahora lo cambiamos. Los precios en el 91 son 25 por las cantidades que son 1 sobre la misma canasta evaluada para el 90%. Fíjense, me da 25 sobre 20 por 100, me da 125. ¿Qué significa esto? Que en el 91 los precios son 25% mayores que en el 90, o mejor dicho, son un 125% de los precios en el 90. O sea, 25% mayores. ¿Se entiende ahí? Los precios en el 91 son un 125% de los precios en el 90. O sea, aumentaron un 25%. ¿Tiene sentido? Y de 20 a 25 tengo un aumento del 25%, o sea, aumento en 5 unidades, es un 25% de 20. Tiene sentido. Los precios aumentaron un 25%. Bien, ahora déjenme un segundito porque cambio estos valores que están mal. Descartar las entradas. Esto es 28 sobre 20, esto es... Perdón, cualquiera. 40. Y esto es 200. Bien, listo. Control S, guardar. Un segundito, estaba mal la filmina ahí. Your screen sharing, bien. Perfecto. Respecto del 92, hacemos el índice de precios para el 92 y tenemos 28 los precios en el 92 por 1, las cantidades son las mismas, digamos, las dejamos fijas, sobre 20 por 1, que son los precios y las cantidades para el 90. Siempre, digamos, dividimos por la canasta evaluada en el año base. Y lo que tenemos es 28 sobre 20, que es básicamente 100 por 100, 140. ¿Esto qué significa? Que en el 92 respecto del 90, los precios son 40% mayores. O sea, un 140% de lo que eran en el 90. Y en el último caso tenemos los precios son 40 ahora, antes eran 20. Calculamos y me da 200. Eso significa que los precios son 200% de lo que eran en el 90, lo que significa que son 100% mayores. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me van siguiendo? Bien, Tomás me va siguiendo. Juana también, perfecto. Hasta ahí, todo fantástico. Ahora lo vamos a complejizar esto porque vamos a poner que hay más bienes y hay más precios. Acá esto es una medio paréntesis metodológico. Esto en la práctica, por lo menos a mí no me importa que lo sepan, esto después lo van a ver en macro. Lo que sí, esto puede figurar en algo que pregunte Eduardo, índice de precios de las PER y de Pasch. Capaz que algo les dijo Eduardo. No sé qué es esa ecuación que puso Eduardo, pero bueno. Valor de la canasta básica. Valor de la canasta BS, calculo que es básica. Estoy hablando del comentario que hizo Daniela. Índice de precio de valor de la canasta básica en el momento T, por eso la T chiquita, sobre valor de la canasta básica en el momento 0 por 100. Sí, es eso mismo. El momento 0 es el año base, el momento T es el año sobre el cual estemos calculando, y lo que acabamos de hacer básicamente es evaluar una canasta de bienes en el momento base y en el momento T, digamos. Es eso mismo lo que acabamos de hacer. Nada más que dándole un valor a esos momentos. Dicho eso, hay dos maneras de hacer un índice de precios, con la metodología de las PER o la metodología de Pasch. Digamos, respecto a la práctica, a mí no me interesa que sepan tanto esto, pero sí entra en lo que ven con Eduardo, así que está bueno darlo. Las PER y Pasch lo que hacen es evaluar distintas canastas, digamos. Las PER, por su parte, fíjense, lo que hace es tomar una canasta 0, en el momento 0, que es el momento base.
Y valúa la canasta en el momento base y la utiliza de referencia para evaluar la canasta en el momento C, en el momento corriente, digamos, en el momento T, futuro, lo que sea, en el cual queremos ver esa evolución de precios. ¿Qué significa esto? Que si yo hoy consumía, o mejor dicho, este mes consumía 1 kilo de yerba, 1 kilo de arroz y 1 kilo de harina, voy a decir, che, para ver cuántos subieron los precios o cuánto van a subir los precios del mes siguiente, yo lo que hago es decir, bueno, supongo que esta misma canasta que consumo hoy es la misma que consumo mañana, entonces evalúo la canasta hoy, evalúo la canasta mañana, o el mes que viene, lo que sea, y ahí, digamos, comparo. Pero la canasta es siempre la misma, es siempre la del año base. Eso hace las PER. Pasch lo que hace es decir, bueno, yo, digamos, esa canasta de bienes va a cambiar porque, digamos, cuando impacta la inflación, obviamente impacta como el común de los bienes, pero algunos bienes suben más, otros menos. Hace poco había subido mucho la ropa, el año pasado se había ido a la mierda la carne, entonces, fíjense que la inflación, digamos, no es simétrica para todos los bienes. Entonces, lo que puede pasar es que uno deje de consumir unos bienes, pasa a consumir otros. Entonces, usar la canasta base, del año de referencia, quizás no es tan certero porque uno cambia sus consumos. Entonces, lo que hace Pasch es decir, bueno, decime qué cosas estás consumiendo hoy, evalúalas al precio de hoy, eso es QC, digamos, qué cosas estás consumiendo hoy, evalúalas a los precios de hoy, PC, precios corrientes, y comparalo contra esa misma canasta que estás consumiendo hoy, valuada a precios del periodo cero, digamos, del periodo de referencia, del periodo base. ¿Se entiende ahí? Lo que estamos haciendo es, tomamos la canasta que consumimos hoy, que puede o no ser igual a la que consumíamos antes, pero tomamos la canasta de hoy y la evaluamos a los precios que había antes. Y ahí digo, consumir estos mismos bienes en el hoy es tanto más caro que haberlos consumido en el pasado. ¿Se entiende? Pasch lo que hace es tomar siempre la canasta que consumís en el año o en el periodo de cálculo y las PER fija la canasta y la va evaluando a lo largo del tiempo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Me siguen con eso? Esto, digamos, no es tan relevante para la práctica, está bueno que lo entiendan porque puede entrar alguna pregunta teórica de esto, creo que hay alguna en los test de que toma Eduardo. Pero nosotros nos vamos a manejar principalmente con el de las PER. Que si no me equivoco es el que se usa, tipo el índice de precios se mide con la metodología de las PER, si no me equivoco. Porque uno lo que hace es hacer una encuesta de qué consume la gente y en base a eso, digamos, la encuesta la fija o la hace cada cierta cantidad de tiempo, es una encuesta larga a ver qué consume la gente, es la encuesta, la ENGO creo, de gasto de los hogares. No sé si la ENGO o hay una de consumo, no me acuerdo bien. Soy muy poco economista en ese sentido. Me dedico a cosas de energía. Pero bueno, básicamente se hacen encuestas para ver qué consume la gente y en base a eso se hace la canasta y esa canasta es la que se va evaluando en el tiempo y cada tanto se actualiza. Pero eso es metodología de las PER. No es que siempre se ve en el momento en el cual se va a calcular, se ve esa canasta y se la evalúa para atrás. La última dato es que la última encuesta ahí de los hogares fue en el 99, acá en Argentina. ¿Sí? Mierda. Sí, quedó súper desactualizada porque no entran todos los gastos. Hicieron como algunos ajustes, pero no entran todos los gastos de celulares, etcétera, por ejemplo. No había banda ancha antes. Yo creo que está actualizada. Capaz lo que se actualiza es un pedazo, claro, se hacen actualizaciones y no es que se hace de vuelta la encuesta. Pero bueno, tendría que chequearlo. Bueno, esas son las dos metodologías, digamos, para que la diferencia en las PER fija la canasta y la evalúa a los precios corrientes en el momento que se quiera calcular o que se quiera hacer el índice. Pasch lo que hace es tomar la canasta del año de cálculo y evaluarla a los precios del año base para ahí hacer la referencia, digamos. En uno la canasta va cambiando todo el tiempo, en el otro la canasta está fija. Esa es la principal diferencia.
Puede ser que se haya actualizado en 2018. Yo no sé bien cuál se usa, ese es el tema. Si lo dice Eduardo, tiendo a creerle. No sería eso, Juana. Siempre, o sea, no tiene que ver con periodos de tiempo. Es simplemente cuando tomás eh, la canasta corriente, digamos. O sea, ¿cuándo fijás la canasta? La SPER fija la canasta en el año corriente siempre y calcula hacia atrás. Patch no. Patch fija la canasta en el año base y calcula con esa misma canasta, perdón, al revés. La SPER fija la canasta en el año base y calcula para adelante. El Patch lo que hace es siempre ir cambiando la canasta. Déjeme pensar algo. Estoy pensando si eso hace que te cambie todo el tiempo el índice en función del cambio de la canasta. No, no necesariamente. Lo que tiene Patch es que, como esa canasta cambia a lo largo del tiempo, digamos, a veces no es tan fiel para reflejar los cambios en los precios. Sí, quizás es más fiel para reflejar los cambios en poder adquisitivo. Pero como vos también cambiás las cantidades, en la metodología de Patch es un poco más difícil después para establecer comparaciones entre distintos valores del índice. Porque si la canasta cambia todo el tiempo, es siempre la del año corriente, digamos, yo no tengo los mismos bienes o las mismas cantidades para comparar, lo cual lo vuelve medio engorroso. Creo que por eso, de hecho, se usa la SPER también. Bueno, dicho eso, acá tomamos metodología de la SPER para hacer un pequeño índice de precios con dos bienes, naranjas y manzanas. Fíjense, es un índice de precio mensual, tenemos abril, mayo, junio, julio, etc. Tenemos precios y cantidades de los bienes. Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las primeras filminas que le mostré, es calcular el índice de precios con la metodología de las PER, o sea, fijando la canasta del año base para los distintos meses. Fíjense, PN abril es básicamente precio de las naranjas en abril, 12. Cantidad QN abril es la cantidad de las naranjas en abril, 6. PN abril es lo mismo, precio de las naranjas en abril, 4. Perdón, me mantiene en manzana, nada que ver. PN abril es lo mismo, precio de las naranjas en abril, QN abril, cantidad de naranjas en abril. Y fíjese que arriba tenemos también precio de las M manzanas en abril por cantidad de manzanas en abril. O sea, lo que hago es, bueno, en abril cuántas manzanas consumo, cuántas naranjas consumo y las evalúo con sus precios para el mes. Como voy a usar abril como el año base, hago lo mismo arriba y abajo y hago mi índice de precios que acá lo tenemos hecho ya con sus valores, es igual a 100. ¿No? Vamos a hacerlo para el mes siguiente, para mayo. Fíjense, precio de la naranja en mayo por cantidad de naranjas en abril. Estas cantidades son las de abril porque estamos usando metodología de las PER. Por eso son cantidades de abril, que son las mismas que las cantidades que utilizo en el año base. Lo mismo para las manzanas, cantidad de manzanas en abril, son las de mi canasta que estoy mirando, porque son las del año base. Siempre me quedo con la misma canasta que es la del año base, porque es metodología de las PER acá. Lo hago para mayo esto, multiplico, fíjense, por los precios, ahí sí son los precios de las manzanas y de las naranjas de mayo, y tengo 20, precio de las naranjas de mayo, y 4, precio de las manzanas en mayo. Por las cantidades de abril, que son 6 y 7, ahí evalúo mi canasta corriente, acá arriba estoy evaluando mi canasta a precios corrientes, y abajo estoy evaluando la canasta a precio del año base, para poder comparar. Tengo 148 sobre 100, y esto me da, perdón, 148, esto es 48 sobre 100, no, está bien, 148 sobre 100 por 100, esto me da 148%. O sea, 48% aumentaron los precios de esa canasta entre abril y mayo. Luego para junio, exactamente lo mismo. Tomo los precios de junio, que son 24. Las cantidades de abril,
que son 7 y 6, 6 y 7 mejor dicho, valúo, me da 148, lo mismo, no subieron los precios. Fíjense, no subieron los precios entre junio y mayo, tengo el mismo índice, tengo el mismo aumento de precios. ¿Qué pasó entre junio y mayo? Fíjense, los precios son 24, son los mismos que en mayo, pero ¿qué cambió? Y cambió la canasta de consumo. Tenemos 3 y 10, y en junio tenemos 2 y 15. Ahora, ¿por qué eso no se ve reflejado en el índice? Porque es metodología de las PER, y nosotros nos fijamos la canasta en el año base, que es abril. En el mes base, mejor dicho, que es abril. Entonces, a pesar de que cambien las cantidades que se consumen corrientemente entre mayo y junio, como yo fijé las cantidades en abril, eso no se ve reflejado en el índice, tengo exactamente los mismos precios. En julio lo vuelvo a hacer y tengo 134, entonces fíjense que hubo aumento de precios, se mantuvo y después cayeron un poquito los precios. ¿Cayeron un poquito los precios? Sí, fíjense que son 20 y 2, o sea, cayó el precio de la manzana y eso se ve reflejado en mi índice, que ahora es más chico que el que era en el mes anterior, en junio. ¿Ok? Bien. Una cuestión más, que es estos índices, el índice de precios mayorista y el índice de precios minorista, o índice de precio mayorista y índice de precio de consumidor, son lo que se llama índices ponderados. O sea que ponderan los aumentos de precios de los bienes por cuánto, digamos, por cuánto representa el gasto en esos bienes dentro del gasto total o del valor total de la canasta. ¿Qué quiere decir esto? Que, supónganse, digamos, si ustedes quieren ver cuánto aumenta el valor de la canasta, ¿no? Tenemos que, dentro de la canasta hay, por ejemplo, sal, una canasta de cualquier persona, sal, salvo que tengan hipertensión y no coman sal, y tenemos el precio del alquiler, dentro de la misma canasta de cosas que se consumen en un mes para una persona. Obviamente el alquiler es algo bastante caro y la sal es algo relativamente bastante barato. O sea que si yo pienso, ¿cuánto gasto en sal en un mes? Y qué sé yo, capaz que gasto 10 pesos. ¿Y cuánto gasto en alquileres? Y capaz que gasto 50.000 pesos. Y me quedé re corto probablemente. Entonces, cuando yo voy a ver cuánto aumenta el precio de esa canasta, si la sal aumentó 1000%, la realidad es que, digamos, dicho así, medio, no me importa, digamos, que la sal aumente un montón, porque el impacto sobre el valor de mi canasta es muy bajo, porque consumo muy poquita sal, porque sí, aumenta 1000% y se va de 100 a 1000, de 10 a, aumenta por 10, sería 1000%, de 10 a 100. Bueno, digamos, no es tanto. Alquileres sigo pagando 50.000. O sea que si alquiler, por ejemplo, me aumenta un 10%, es 5.000 más que tengo que pagar. O sea que fíjense que depende de lo que yo gaste en cada bien, o depende, sí, de lo que yo gaste en cada bien dentro de mi canasta, si ese bien es muy costoso, digamos, ocupa gran parte de la canasta y ese aumenta, tengo un impacto muy heavy en el valor de la canasta versus un bien que consumo poquito, entonces no representa tanto del valor de mi canasta. ¿Se entiende esto? Esto los índices ponderados lo toman en cuenta, entonces no es lo mismo en términos de cuánto va a variar el índice que aumente el valor de la sal a que aumente el valor de los alquileres. Dicho eso, vamos a, digamos, la cuestión práctica de esto. Fíjense, tenemos una variación en el precio de distintos rubros, tenemos alimento, vivienda, vestimenta, y la ponderación en el gasto de las personas. Y acá lo que queremos ver es, bueno, cuánto incrementa el gasto que tienen que hacer las personas en función de estas variaciones de precios. Y es muy simple, lo que voy a hacer es,
multiplicar, hacer lo que se llama un promedio ponderado de las variaciones, que es básicamente multiplicar la variación en el precio por el ponderador en el gasto, más la variación en el precio del siguiente concepto, de la vivienda ahora, por la ponderación en el gasto de la vivienda, más la variación en el precio de la vestimenta por la ponderación en el gasto de la vestimenta. ¿No? Y fíjense que esto me va a dar 10%, que es la variación en el precio del alimento por la ponderación de los alimentos en el gasto, que es 0,4, y esto me va a dar 10% por 0,4, 4%. O sea que del total de la variación de mi índice de precios, la variación en los alimentos va a ser, digamos, del total de esa variación que va a tener el índice de precios, 4% va a estar explicado por, o 4 puntos porcentuales van a ser por variación en los alimentos, que es multiplicar la variación en el precio de los alimentos por la ponderación en el gasto. Para vivienda es lo mismo, multiplico la variación en el precio de la vivienda, 8%, por la ponderación de la vivienda en el gasto, 50%. Y ahí tengo que 8% por 0,5 me da 3,2. Esto está raro. Bueno, 3,2. Y por último, tengo... Esto tendría que ser 4. 8% por el 50% está mal. Esto tiene que ser 4. Bueno, pero da igual que este. Bueno, vamos a poner que esto es 4. No sé por qué está así. Bueno. Tengo en el último 50% de aumento en el precio por 0,1 de ponderación en el gasto, que es para vestimenta. Fíjense, 50% de aumento en el precio de la vestimenta, 10% de ponderación en el gasto. Y eso solamente aumenta, digamos, mi índice de precios en 5%, digamos. Contribuye un 5% al total de mi aumento de precios. Sumo todas las contribuciones, 4, 4 y 5, y me da, no me va a dar esto, 4 más 4, 8, más 5, 13. 13% aumentar mi índice de precios. 4% está explicado por el aumento en el alimento, 4% está explicado por el aumento en la vivienda y 5% por el aumento en la vestimenta. Pero fíjense que si yo veo los aumentos en los precios de cada uno de esos rubros, alimento y vivienda aumentaron muy poquito. Sin embargo, contribuyen bastante al aumento en mi índice de precios. Y vestimenta aumentó un montón, aumentó un 50%, sin embargo, contribuye solamente en un 5% al aumento de mi índice de precios. ¿Por qué? Porque pondera muy poco en el gasto. ¿Se entiende esto? Al fin y al cabo, lo que me interesa acá es ver, en función de cuánto pondera en el gasto cada bien, cuánto me va a impactar que ese bien suba de precio o baje en mi índice de precios. Un ejemplo práctico más rápido que pueden ver de esto, nota promedio de los test por 0,4 más nota del parcial por 0,6. Esto también es un promedio ponderado de la nota de los parciales, de los test y la nota de los parciales. Entonces fíjense, si aumenta su nota promedio de los test, pondera menos porque está multiplicado por 0,4. Ahora, si aumenta su nota de parcial, le va a repercutir más en la nota de la comunicación porque está ponderada por 0,6. O sea, si fueran bienes, el parcial representa más en el gasto que la nota promedio de los test. Por eso tienen ese 0,4 o ese 0,6. Dicho en los términos de la cursada, el parcial pondera más en la nota de la comunicación que los promedios de los test. Y ni hablar de los test individuales, ¿no? Esos ponderan mucho menos porque esto está multiplicado por 0,4, pero es el promedio de los test. Los test individuales ponderan poco cada uno.
¿Me siguieron hasta ahí? Esto de vuelta, quizá no lo vemos tanto en la práctica, pero sí entra en varias preguntas de Eduardo entender esta noción de índices ponderados. Bien. Y acá vamos directamente a un ejercicio típico de la práctica, que es ya directamente laburar con los índices y poder hacer lo que se llama un cambio de base, un empalme de serie, que ahora vamos a ver qué es, y después poder empezar a sacar inferencias una vez que tenemos los índices de precios. Poder saber cómo se calcula si hubo o no inflación entre 2 años, ya teniendo una serie de índices, que es básicamente varios valores de los índices para distintos años. Esto, dado que ya son las 3, se los voy a introducir, les voy a introducir lo que queda acá en adelante y les subo toda la parte, digamos, más práctica, más dura en un video. Pero básicamente acá lo que vamos a hacer es, con año y un índice de precios, decir, bueno, yo tengo un índice de precios con base en el 93, fíjese que no tengo el año 93 acá, y tengo un índice de precios con base en el 99, vacío. Bueno, yo acá lo que quiero hacer es esto que se llama cambio de base o empalme de serie, que es básicamente decir, bueno, quiero reexpresar todos estos índices. Ahora, en vez de tener base 93, quiero que tengan base 99. Y eso lo puedo hacer aplicando regla de 3 simple, que es lo que vamos a hacer acá. De entrada, digamos, todos estos ejercicios parten del conocimiento de que el índice de precios con base en el 99 para el 99 va a ser 100. Y esto se cumple, digamos, para cualquier índice que yo tome. Si yo tomo un índice de precios con base en un mes X para ese mismo mes X, esto por construcción va a ser siempre igual a 100. Porque lo que me está diciendo ese índice es que los precios en el año, mes o en el periodo X son el 100% de los precios en el año, mes o periodo X tomado como base. ¿Se entiende? Siempre que el año base sea el mismo que el año corriente, el valor del índice va a ser igual a 100. Por esta misma noción de que son un 100% de sí mismos los precios. Entonces, yo si acá en esta tablita, voy a borrar, tuviera el año 93, este índice de precios con base en el 93 sería igual a 100 ahí. Sabiendo esto, yo sé que el índice de precios base en el 99 va a ser igual a 100, y yo acá puedo empezar a operar haciendo regla de 3 simple, diciendo, bueno, si en el 90... Sí, este índice con base en el 93 para el 99 vale 100, el índice con base en el 93 para el 98 vale 102, bueno, ¿cuánto vale para el 99 con base en el 99? Acá yo tengo 3 valores con los que puedo hacer regla de 3 y encontrar este valor del índice. Eso lo vamos a hacer muchísimo, así que amíguense con regla de 3. Y una vez que tengamos el cuadrito completado, lo que vamos a hacer es empezar a hacer inferencias. Fíjense que acá están todos los calculitos, eso después le va a quedar en el video. Lo otro que vamos a hacer con índice de precios es deflactar un PBI, que es básicamente teniendo un PBI nominal, vamos a utilizar los índices de precios para, con un PBI nominal que se lo tiene acá, utilizamos los índices de precios para sacar el valor de lo que se llama el PBI real. Pero bueno, eso lo vamos a ver clase que viene. Bueno, quedó recorta pues estuvimos un montón al principio hablando. Les subo, seguramente hoy / mañana termine de hacer la clase y se la subo al canal y les mando el enlace. ¿Les parece? Hasta acá llegamos por hoy. Y bueno, nos vemos el jueves que viene. Yo les subo esto. Sí, entre hoy y mañana. Esto entre hoy y mañana más la otra clase que falta. Y les mando el enlace. Gente, nos estamos viendo. Saludos. Estudien para el parcial, principalmente. Para el recuperatorio, ¿no? Nos vemos. Ahí Sí, les mando por el grupo si quieren la calculadora de la nota de comunicación. dale, genial.
Stop share. Feliz Día del Trabajador, mal. Buen fin de semana, feliz fin de semana largo, feliz Día del Trabajador.